Mauro Biglino tradujo 23 libros de la Biblia para el Vaticano. Este hombre tuvo que traducir el Códice de Leningrado, que es la versión de la Biblia que las tres principales religiones monoteísta, católica, judía y musulmana reconoce como la Biblia oficial del hebreo, palabra por palabra, literalmente y sin interpretación personal alguna. La imagen que nos da del bestseller de todos los tiempos es diferente de lo que todos decían. De hecho, tan pronto como se publicó su propio libro llamado El libro que cambiará para siempre nuestras ideas sobre la Biblia, los dioses procedentes del espacio, el Vaticano suspendió todas las futuras publicaciones de Mauro Biglino. Vamos directos a la revelación de Biglino. Las palabras de la Torá se pueden dar hasta en 70 diferentes significados, pero hay una en que seguramente tiene y que es su significado literal. Rashi, de Troyes, judío, exegeta, siglo X-XI, Mauro Biglino dice: a pesar de lo que está a punto de escuchar, tengo que decir que no soy ufólogo. Nunca he estudiado ovnis en mi vida, tampoco he visto un platillo, pero yo soy un traductor de hebreo antiguo, es decir, un traductor de hebreo masorético. Desde hace unos 10 años que he estado traduciendo para la editorial San Pablo, publicación del Vaticano, que publicó 17 volúmenes de traducciones literales del Antiguo Testamento. Para ello tuve que dividir las palabras judías en sus únicos componentes de su traducción literal, es decir, sin interpretar. Tuve que controlar el texto judío que estaba bien escrito y tuve que hacer y publicar el análisis filológico de todas las formas verbales. Por lo tanto, todo lo que vas a oír viene de eso. La Biblia que poseemos, que trabajamos y que estoy a punto de decirle algo al respecto, es una Biblia que se fijó entre el siglo VII y el IX, es decir, en los años 600-800 después de Cristo. En definitiva, es cuando los merovingios primero y luego los carolingios gobernaron Europa. Si bien Carlomagno tuvo a cargo la construcción del Sacro Imperio Romano, en el lago de Galilea había una familia, la cual era Aarón Moshe ben Asher, que define a la Biblia como la conocemos. Esta familia estaba en conflicto con otras familias que representaban la escuela de Tiberíades. Allí estaba la escuela palestina y la samaritana. La primera Biblia fue escrita como una secuencia de consonantes. Esto significa que el trabajo realizado por los tipos llamados Masoret, los guardianes de la traducción, obtuvieron el primer lugar para determinar las palabras, es decir, la división de la fila de las consonantes y la determinación de las palabras que pueden dividirse y se establecieron en muchas diferentes maneras. La segunda obra que se hizo fue la inserción de las vocales, que no estaban allí, y la inserción de las vocales en realidad significa insertar el significado de las palabras. Uno de los problemas de esos señores era que no tenían en cuenta la cuestión lingüística, que nunca se preguntaron. Ellos estaban interesados en la inserción de su pensamiento teológico. Eso es lo que hicieron. Por lo tanto, una cosa que debes saber es que la única certeza que tenemos es que sabemos que no sabemos. No sé ni cómo la Biblia fue vocalizada cuando lo escribí. En el momento en que la mayoría de los eventos de la Biblia sucedieron, sobre todo los fundamentales, el hebreo ni siquiera existía como lenguaje. Cuando muchos nombres fueron pronunciados, el hebreo no existía. Moisés no hablaba hebreo en el desierto. Los judíos no lo hablaban durante el Éxodo. Si nos gusta, si queremos creer que hablaban algún tipo de lengua semítica, pero lo dudo, se habló algún tipo de amorreo. Entonces tal vez empezaron a hablar algún tipo de arameo. Más tarde, un par de siglos posteriores, el lenguaje judío comenzó a tomar forma, que es en realidad una transformación subfenicia. Ahora usted puede entender que la única certeza es que sabemos que no sabemos.
Esto es un entendimiento que cualquier persona que trabaja en la Biblia debe tener, incluyendo teólogos, cabalistas y todos aquellos que dicen te voy a decir cómo es. Es por eso que no voy a decir cómo son las cosas. Te diré lo que hay en las raíces judías de consonantes, porque ese es mi trabajo, o mejor dicho, lo era. En realidad no era mi trabajo, porque es imposible sobrevivir haciendo traducciones judías. Es una de esas cosas que se hacen por la noche y por vocación. Mi deber era exactamente buscar el significado original, por supuesto mediante el uso de los diccionarios tradicionales en el judío y la emitología del arameo, editado por rabinos y publicado en Israel o en Estados Unidos. Vamos ahora a explicar el real significado de las palabras Elohim o Ruach, es decir, el que en la Biblia se le llama y se traduce como el Espíritu de Dios. Sin embargo, Ruach es un término que no significa espíritu, significa viento, o cualquier cosa que vuela en el aire rápidamente y causa el viento. La elaboración teológica posterior, cuando la figura de Dios fue creada, estaba dirigida a la fijación de Ruach, el significado de espíritu. Pero en realidad esto no es así. Si se observa como Ruach estuvo representado en los pictogramas sumerios, y usted puede ver esto. Una nave voladora, y el viento, Ru, y A, ¿supone usted que podría ser una bellota que llevaba un casco aerodinámico extraño doblado o algo por el estilo? Ruach se subestimó en la traducción porque la palabra no es judía, pero sí de origen sumerio. Ese es el pictograma hecho por aquellos que vieron la Ruach por primera vez, y que este pictograma Ruach no era comprensible para los hebreos, una cosa que no sabemos lo que es. Entonces, para simplificar algo que no entienden, se limitaron a afirmar que el Espíritu de Dios se cierne sobre el agua. Como no sabemos lo que es, vamos a tomar prestado el nombre directamente desde el Vaticano, por lo cual vamos muy mal. Si usted lee las últimas ediciones de la Enciclopedia Recentis Latinatis, publicadas por la librería Editrice Vaticana, donde se insertan los neologismos latinos, usted encontrará que el Vaticano inserta navis sideralis, que significa nave espacial, se inserta aerea navis, por lo que nave se inserta viator aereus, que es el astronauta, y añade un acrónimo, RIP, que significa cosa voladora no identificada, es decir, OVNI. Aquellos de ustedes que acaban de ver esto, ahora se darán cuenta de que lo que la Biblia llamó el Espíritu de Dios es una cosa desconocida que se cierne sobre el agua. Si usted recuerda el principio de la Biblia donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, recordará también que también dijo que Ruach, Elohim, o el Espíritu de Dios, se movía sobre el agua. Solo el Ruach es eso. Para el término sobrevolar se utilizó un participio, que es meraferet, lo que quiere decir, y se usa también en otras partes de la Biblia, lo que indica la forma típica de vuelo de aves rapaces, cuando se dejan llevar por el viento, sin mover las alas. Lo que es Ruach Elohim, lo que los sumerios representaron de esa manera, algo que al principio de todo flotaba en el agua sin mover sus alas. Eso significa que en hebreo tenemos la descripción mal traducida de lo que en realidad los sumerios habían representado gráficamente, sin dudar a las dudas que estaban hablando de lo mismo. De lo que podemos sacar de la traducción literal de la Biblia, por lo tanto de la definición de las raíces consonánticas, la Biblia nos dice que Adán fue hecho como Teselen Elohim. Por lo general, todas las traducciones dicen que estamos hechos en la imagen de Dios, y después de su imagen y semejanza, entienden el significado de Elohim. Dios Elohim es un término bíblico, que así se traduce generalmente. En realidad, Elohim es un plural. Por cierto, tal vez debido a que este es el punto de vista de las cosas, la filología semítica no es tan simple como se dice a menudo. Por lo tanto, no es tan cierto que Elohim es el plural de él. Pueden ser dos formas antiguas. Por lo tanto, cuando hablamos de Elohim, tradicionalmente se identifica con Dios, pero que sin duda en la Biblia significa un montón de gente. No hay duda de eso, independientemente de la cuestión de si el término es plural o no, significa muchas personas. El culto dice que estamos hechos
la traducción tradicional en la imagen y semejanza. En realidad, la Biblia dice que estamos hechos a imagen y semejanza con algo que contenga la imagen Elohim. Los diccionarios editados por los rabinos dicen más. Afirman que se deriva de la teselén, tesalam, verbo que significa cortar de, ADN. En realidad, la Biblia dice que los primeros humanos se hicieron con una cierta cantidad de material que contiene la imagen de los Elohim y que han sido cortadas. Ahora, cada uno de nosotros sabe inmediatamente a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos que tomamos algo que contiene la imagen de un individuo y que se ha cortado de su ADN. Con toda probabilidad, este relato bíblico es el resumen de la historia de las tablillas sumerias, en particular en el Enuma Elis, es decir, cuando los sumerios hablan del principio. Pero la historia sumeria es mucho más precisa que la Biblia. ¿Por qué los sumerios nunca pensaron en la creación de una religión? Nunca construyeron un templo, nunca se habló de dioses. Ciertamente los primeros humanos respetaban a estos seres y tenían miedo de ellos, porque obviamente, como se puede entender, esos tipos eran mucho más poderosos, desde el punto de vista del conocimiento y la tecnología, pero no los consideraban dioses, tal como sí lo han hecho posteriormente culturas no sumerias que construyeron un templo. Por lo tanto, los sumerios, que eran mucho más precisos, sabían que estos seres no fueron infalibles dioses, no tuvieron ningún escrúpulo en decir de sus fracasos, y nos dicen con mayor precisión, en comparación con el pensamiento monoteísta que ha sido insertado posteriormente en la Biblia, sobre estos seres que habían tenido un montón de intentos que habían salido mal, antes de alcanzar la creación del ser sometido, es decir, que cometieron un montón de errores en su experimentación antes de llegar a concretar la creación del primer ser humano. Para que se entienda, recordemos el incidente de la abeja Dolly, la clonación. En un momento dado, la noticia salió y decía que en el laboratorio de Edimburgo se clonó a la oveja Dolly, pero ellos no nos dijeron que en el proceso de la experimentación produjeron alrededor de 240 ovejas fallidas, es decir, hicieron cerca de 240 experimentos equivocados y luego llegaron al acierto con la oveja Dolly. Los sumerios dejaron constancia de lo mismo con sus dioses presuntos. Este planeta es como una escuela con los seres humanos que poseemos un ADN cósmico, fruto de benévolas prácticas, que ya existían cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra. En las tablillas hay constancia de los experimentos fallidos. Hicieron un ser que no podía retener la orina, uno que no podía cerrar los ojos, uno con una columna vertebral torcida, uno sin genitales, otro que no podía comer. Yo ni siquiera recuerdo a todos. Eso no es importante de todos modos. Ellos hicieron un montón de experimentos humanos que estaban equivocados. Uno fue realmente horrible. Por coincidencia fue hecho con lo que se había extraído de la sangre de un dios de esos jefes, hasta que el intento con éxito fue el que tenía la sangre de Enki, sangre real. Pero antes de esto se creó un ser peludo, con la garganta cerrada, los ojos imperfectos, las costillas torcidas, la columna vertebral paralizada, corazón, cabeza e intestino dañados, incapaz de levantar sus manos. Estas traducciones que he hecho no son de Sitchin, debido a que Sitchin es importante, pero uno tiene que ir más allá. En cuanto a sumeriología, sigo las traducciones hechas por los académicos. Estas son las traducciones hechas por Giovanni Petinalo, que es una autoridad en todo el mundo. En realidad, él era, porque él ya no está. Por lo tanto, las traducciones de Giovanni Petinalo son una alternativa sumeriologista hechas por un académico. Sobre el dios alfarero nos dijeron muchas cosas en la Biblia, obviamente con los instrumentos de lingüística cultural conceptuales que se les proporcionaron, pero nos contaron la historia de la forma en que probablemente sucedió. La Biblia hace un resumen de la creación de Adán, o mejor, hizo dos. Dios, una especie de alfarero que moldeó al hombre a partir de la arcilla. Ahora no sé si algunos genetistas y biólogos están presentes aquí, pero todo el mundo sabe la importancia de la arcilla como un catalizador para el movimiento de precesión de la combinación de los ácidos nucleicos, por lo tanto, de ADN y ARN. El relato
sobre la idea de Dios representado como un alfarero no es un relato mítico en absoluto. Es la misma historia, vista desde el otro lado. Mientras que la primera historia nos habla de que hemos sido hechos con Telesen Elohim, por lo tanto, del ADN de los Elohim. El segundo cuento nos dice que Elohim actuó en la Afar, por lo tanto, en el polvo, el barro que había en la tierra. Y eso tiene dos significados, porque Afar proviene del acadio Tikit, que indica tanto la arcilla y lo que contiene la forma, porque la arcilla es algo que puede contener forma e información. Esto significa que este segundo cuento se ve desde el punto de vista del ADN homínido que estuvo presente aquí en la Tierra. Por lo tanto, hemos sido hechos con Teselen Elohim, que se ha insertado en la Afar, que es lo que contiene la información y ya estaba presente en la Tierra. Por lo tanto, es el ADN homínido. Los dos cuentos fueron considerados tradicionalmente por separado, no explicables desde el punto de vista teológico espiritualista, si se lee, sobre todo, en paralelo con los relatos sumerios correspondientes. Estos cuentan la misma historia vista desde ambos lados, y no hay ninguna contradicción, por el contrario. Sobre el pecado original basado en el árbol de la ciencia del bien y del mal, la historia sugiere como si realmente se tratara simplemente de una fruta. Hace muchos años, mientras que yo estaba traduciendo la Biblia, obviamente yo solía pensar con la mentalidad de alguien que nació en nuestra cultura, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Simbólicamente hablando, el momento en que el hombre empezó a distinguir el bien del mal. Es decir, empezó a comprender lo que está bien y lo que está mal, lo que es legítimo. Pero en la Biblia no es así. En ese momento, la moral fundamental, la ética natural, fue inscrito por Dios en el corazón del hombre. Mientras que en la traducción del Génesis me dije, eso es raro, estas cosas no están allí. En diciembre de 2009, una convención de psicoanalistas se llevaba a cabo en la Universidad de Venecia. Algunos terapeutas freudianos hablaron. Entonces el expresidente de las comunidades italiano-israelitas y biblista judío eminente, Amos Luzzatto, tomó la palabra. Es evidente que cuando los psicoterapeutas hablan sobre la idea del bien y del mal, hablan del sentimiento de culpa, la moral natural, inscrita en el corazón del hombre, y así sucesivamente. Amos Luzzatto toma la palabra y agradece a los terapeutas diciendo: un análisis muy bueno, solo que esta materia no está en la Biblia. Él dice, no se trata del pecado visto como la Biblia lo concibe, ni siquiera en mi país. Me di cuenta que en cuestiones de traducción hebrea hay algunos grafemas que no están allí. Por lo tanto, no hay distinción. Después de que Adán y Eva hicieran una cosa determinada, los Elohim, dos facciones, hacen una declaración de hecho. No los están condenando, sino que dicen, usted ha hecho una elección. Los enilitas. Ahora quiero que sepa que a causa de esta elección, nosotros no estamos de acuerdo. Mientras que otra persona y facción, la serpiente o Enquitas, creía que la elección era lo mejor para Adán, él intervino para que sea más feliz. Uno de los vigilantes intervino, mientras que el otro no quería esta decisión, y les dice a Adán y a Eva, usted ha hecho su elección, entonces debe salir de aquí, el Edén, y continuó. Pero usted debe saber que, fuera de aquí, van a experimentar los aspectos positivos y los aspectos negativos de esta elección. No es una condena, es lo que se llama veredicto post eventum. Trivializando, con un ejemplo apropiado, usted quería la bicicleta, ahora de pedales. Es lo mismo que Amos Luzzatto dice, Dios no condena a nadie. He aquí que Dios dice, usted ha hecho su elección y la elección que usted quería. Ha experimentado desde el punto de vista de la reproducción y usted se ha vuelto independiente de nosotros. Previamente, la creación de los humanos por parte de los Elohim Anunnaki. El hombre era mantenido, contenido y abastecido como una mascota. A partir de ahora, la nueva especie se ha convertido en autosuficiente. Entonces, a partir de la procreación, debía vivir fuera de este territorio protegido, porque todo el sistema de protección era costoso, trabajoso y complicado para los Elohim. Algo así como a partir de ahora te vas a vivir por tu cuenta. Usted entenderá que entre los efectos de esta elección no hay únicamente libertad y placer,
sino también que a partir de ahora, si quieres un poco de comida, tendrás que conseguirla por ti mismo. Y tú, Eva, deberías entender que llevar un niño en el vientre va a doler. Pero simplemente vas a entender, no te voy a condenar por ello. Ahora vas a entender, ustedes experimentarán. Yadá, verbo judío, vas a tener conocimiento del hecho de que la nueva situación trae aspectos positivos y negativos a Guará. Así que llegaremos a conocer tanto los buenos y los malos lados de esta nueva situación. Amos Luzzatto, que obviamente es mayor que yo, ha ido aún más lejos. Él dice que el término ar, utilizado para indicar la palabra malo o el mal, no tiene absolutamente nada que ver con la idea del mal, con la ética, sino que se refiere a la atención, la fisiopatología del cuerpo humano. Por lo tanto, los Elohim les dicen a Adán y Eva, una vez fuera de este territorio vallado y protegido, en el que les hemos mantenido y protegido, ustedes descubrirán que pueden sentirse mal en primer lugar. Cuando ustedes tengan hambre, tendrán que buscar comida, mientras que aquí solo había que sentarse a la mesa. Y tú, Eva, que te has convertido en prolífica, deberás entender que portar vida en tu vientre duele. No hay distinción, ni ética, ni moral, ni ninguna condenación. Hay un veredicto post eventum. ¿Querías la bicicleta? Tienes que dar pedales. Eso es todo. Así que desde el punto de vista de apaciguamiento, no estamos viviendo el fruto de la condena que viene desde entonces y que tenemos que entender. Estamos pedaleando por nuestros antepasados, que en algún momento subieron a la bicicleta. Amos Luzzatto, tenemos que pensar en eso. Debido a eso, cambia toda la historia. Suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a like, haceros miembros para que podamos continuar haciendo vídeos como este. También os podéis seguir en Twitch, donde hacemos directos casi todos los días. Todo esto, como siempre, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.